Es necesario saber de antemano a lo que renuncia y no saberlo cuando es demasiado tarde para arrepentirse. ¿Me he expresado con claridad? Sí, señor, contesté de un modo irreflexivo. Le pido que viva, lo cual resulta más difícil de lo que usted se imagina. En Sinapecuaro posiblemente no hice otra cosa que alzar la punta de un cortinaje y vislumbrar algo de lo que ocurriría más allá de la ventana. Era un rasgo trivial, un detalle carente de importancia a otros ojos que no fueran los míos, habituados por años al reducido ambiente del seminario y al desfile invariable de las sotanas que vestían mis maestros y compañeros. Seguía las recomendaciones del rector y frecuentaba la casa de mis amigos. Sostenía largas conversaciones sin objeto, me dejaba arrastrar a cenas y a días de campo, casi siempre organizadas en mi honor, con el resultado de que en todas partes me sintiera protegido y seguro. Vivía en el mundo y fuera del mundo, tal vez porque estaba marcado, y esta marca hacía que la gente buena me mirara investido de poderes sobrenaturales, y la maliciosa de limitaciones incompatibles con esos poderes, y así, para unos y para otros, era yo un ángel o un hipócrita, y no había término medio, ni oportunidad de que llevara la vida normal aconsejada por el padre, hasta que un día mi seguridad se desplomó y entendí lo que él había querido decirme. Ocurrió en una comida campestre. Éramos 9, 4 amigos, 4 mujeres y yo. Curiosamente, 2 de ellas estaban casadas con antiguos compañeros míos, de los que asustó la persecución religiosa, y las otras 2 estaban solteras. Ninguna era hermosa. Tenían la frescura de la juventud, y las casadas se distinguían por haber alcanzado una plenitud vital de que las solteras carecían. Comimos a la orilla de un manantial, a la sombra de los pinos, sentados en la hierba. A lo lejos, las transparencias azules y violetas de las serranías jugaban con la verde piel de los montes cercanos. Uno de los muchachos que llevaba su cámara fotográfica se empeñó en retratarnos. Él mismo formó el grupo, las mujeres adelante, los hombres atrás, y yo en medio de ellos. Mientras el fotógrafo retrocedía y avanzaba haciendo toda clase de recomendaciones, busqué la sombra que proyectaba una cabeza para defenderme del sol. Y al mirar de frente observé que el vello invisible de las mujeres, el de sus brazos desnudos, sus cuellos y sus mejillas estaba iluminado, y las circundaba un halo, revestía las de su ropaje natural, y este ropaje era tan delicado y tan violento, tan dulce y tan lleno de animalidad, que sentí un escalofrío. Descubrí a la mujer y comprendí los peligros que llevaba aparejado ese descubrimiento. El vello era la carne ofrecida como un halo y tuve miedo. Volviendo los ojos al sol, principié a rezar. La oración me calmó. Sin embargo, algo había cambiado en mi interior. El enemigo había roto su capullo retórico y mostraba su cara deliciosa y horrendamente provocativa, haciéndome comprender que había vivido ausente el verdadero mundo y que por primera vez no era ajeno a lo que me rodeaba. La vuelta en el carricoche fue un suplicio. La niebla desbordada por las montañas, soplando sin cesar sus copos algodonosos sobre la carretera. Los pinos se advertían como suaves masas levemente anaranjadas y el sol, a punto de ocultarse, navegaba en un mar verde cristal despulido. Hacía frío. La niebla cubría las ruedas y las patas de los caballos. Los ocupantes del carricoche se sentían flotar en aquella suave materia y buscaban el calor de sus cuerpos, y yo trataba de permanecer aislado y no cesaba de rezar un momento. Al día siguiente interrumpí mis vacaciones. 3 meses más tarde me ordenaba en la Catedral de Morelia, y cuando el arzobispo de México pronunció la fórmula sacramental: «Todavía eres libre, pero si quieres abrazar el sacerdocio, da un paso adelante», lo di resueltamente, con un sentimiento interior en el que se fundía la alegría y la gratitud. Era un miserable a quien se le había dado un gran poder inmerecido, y esta creencia terminó de borrar aquella luz que me había revelado la imagen del mundo, del demonio y de la carne, bajo una apariencia deslumbradora. 9. A los pocos días de mi ordenación fui nombrado maestro de capilla, aunque tenía, según lo creí entonces, una disposición innata para la música y soñaba con llegar a ser un buen organista. El abad me encargó la formación de un coro infantil y poco a poco, de manera insensible, abandoné el viejo órgano de voces asmáticas y quejumbrosas y le fui tomando gusto a mi nueva tarea. Las casas de nuestros feligreses que yo visitaba en la mañana y en la tarde
Me proporcionaron de inmediato un buen número de aspirantes a cantores que reforzaron más tarde los niños de nuestro catecismo parroquial. Muchos de ellos venían descalzos y vestidos de harapos y abundaban los que aprendían más aprisa las notas que las letras. Al principio mostraban una gran timidez, un recelo heredado de antiguas vegaciones. Pero a las 2 o 3 semanas su desconfianza había desaparecido y se aplicaban al estudio con una inteligencia lucida y apasionada de los hijos del pueblo cuando se les ofrece una oportunidad creadora. 6 meses después ya dábamos en la catedral nuestro primer concierto. Los 30 niños con sus hábitos rojos de anchos vuelos y sus roquetes almidonados estaban frente a mí, los ojos puestos en los papeles y las gargantas temblorosas, como si los ángeles de la cantoría hubieran cobrado vida en las suaves pieles oscuras y en los ojos rasgados de esos pequeños que la víspera andaban de vagabundos por las calles. No hubo una nota falsa, una sola equivocación, una disonancia en las voces. Su metal sin aleaciones impuras, el ímpetu y la alegría de su vuelo me afirmaron la idea, tal vez excesivamente ambiciosa, de que mi destino consistía en afinarlas, en acordar sus registros y variaciones, y en hacer de ellas, de ese temblor incomparable donde se traslucía la inocencia, el instrumento ideal para enlazar la gloria de nuestro Redentor. En los ratos libres que me dejaba el coro, exploraba el riquísimo archivo de la catedral, sentado en la mesa de patas labradas, con el águila austriaca de 2 cabezas y rodeado de pergaminos, tenía la sensación de penetrar en un pasado virgen, en un mundo poblado de rumores y de signos que me fuera revelado sus secretos con solo tomar un infolio de sus colmadas estanterías. Antes de que concluyera el año, había descubierto algunos escritos políticos de su antecesor en la mitra, el señor Abad y Queipo, los cuales establecían el clima intelectual que privaba en el obispado la víspera de la independencia, una misa cantada y 2 motetes compuestos por maestros mexicanos del siglo XVIII. Estos descubrimientos y el éxito que alcanzó el coro de los niños me transformaron en una gloria local. Concedía audiencias a los enviados de los periódicos y recibía frecuentes invitaciones de los señores de la aristocracia a asociaciones piadosas que rechazaba invariablemente. Mi vocación por el arte musical y por la investigación histórica habían hallado su camino y a medida que avanzaba dificultades y realizaciones me embargaban de tal modo que vivía recluido en mi torre de marfil. Yendo del coro a los pergaminos sin tener la menor idea de lo que ocurría más allá de las rejas del atrio, estaba escrito y no podía ser de otro modo, que había de ingresar en el sacerdocio activo, un día sin previo aviso, sin ninguna preparación. Cuando terminaba la clase y los niños se marchaban, apareció el abad y me dijo: «Padre, ha sido usted nombrado vicario en Pénjamo». «Pero», alcancé a tartamudear. «No hay pero que valga», añadió secamente el abad, «es una orden de su ilustrísima». Me senté deshecho en un sillón del coro, animal blando y expuesto a los peligros del mundo exterior. La catedral era mi concha, mi casa, mi protección, y como ocurre en la hora de los adioses, nunca la vi más hermosa que ese mediodía. El sol entrando por las ventanas de la cúpula caía a chorros sobre el coro, generalmente hundido en la penumbra, y hacía reverberar los candelabros, los hierros forjados en China, el dibujo oriental de la sillería taraseada. Me sonreían burlonas las quimeras pintadas en las bocas del órgano y las gruesas notas cuadradas de los libros puestos en el erguido facistol. Había que olvidar todo eso. ¿A qué protestar? ¿A qué rebelarse? Tenía derecho a descubrir motetes y a dirigir la capilla cuando la persecución religiosa había exterminado a los sacerdotes y millares de seres morían privados de los auxilios espirituales. Caí de rodillas en el coro desierto y clamé desde el fondo de mi corazón: «Señor mío y Dios mío», sin saber que años después, ya siendo un viejo, habría de pronunciar esas mismas palabras con el ánimo conturbado por otras crueles desazones. 10. Nadie me esperaba en la estación de Pénjamo. Había cumplido los 28 años y me sentía solo en el mundo, rodeado de campesinos y de empleados que subían y bajaban de los trenes, ocupados en sus asuntos. Mi aspecto no debe de haber sido nada respetable. Un sastre de Morelia me había cortado a última hora un traje negro que me venía grande. El alzacuello, en cambio, era demasiado estrecho y, para colmo, uno de mis tíos se había empeñado en regalarme un sombrero de Panamá, antigua prenda familiar, ya un poco amarillenta, que se me hundía hasta los ojos y contrastaba penosamente con el resto de mi vestido. Estuve un rato de pie en el andén
y sin pensarlo más tomé la vieja maleta y le volví la espalda a la estación y con paso ligero fui al encuentro del pueblo, iniciando así un largo y agitado periodo de mi vida. Éramos solo 2 sacerdotes para atender las necesidades religiosas de 80,000 habitantes, distribuidos arbitrariamente en un inmenso territorio. Los tiempos distaban mucho de ser tranquilos, pues si bien era cierto que se apagaban las llamas de la persecución religiosa, en cambio se encendían los rencores de la lucha agraria. Los propietarios, que habían esquilmado a los campesinos sin misericordia durante siglos, hablaban ahora de justicia y trataban de defender sus tierras con armas en la mano. Y a su vez los antiguos esclavos se empeñaban en arrebatárselas por medio de la violencia, ya que según parece el hombre no ha inventado todavía una manera pacífica de distribuir más equitativamente las riquezas del mundo. Mi corazón estaba naturalmente con los campesinos, pero en México se piensa que un sacerdote, por el solo hecho de serlo, debe tomar el partido de los privilegiados, y los funcionarios locales me odiaban, aún antes de que se tomaran el trabajo de averiguar cuáles eran mis verdaderos sentimientos. Recordará su ilustrísima al anciano recaudador de los diezmos que fue secuestrado en 1934. Al entrar una noche a la oficina del curato, hallé sobre mi mesa la carta de los bandoleros. La había llevado un hombre desconocido, en la cual exigían por su rescate 10,000 pesos. Esa misma noche recorrí el pueblo llamando a todas las puertas. La lectura de la carta conmovió a los vecinos. Unos me entregaban sus ahorros, otros vendían sus vacas y sus cerdos. Aún los ricos desterraron sus ollas colmadas de pesos fuertes y dieron algo. Pero este inmenso sacrificio fue inútil. 3 días más tarde, ya reunido el dinero, un campesino encontró en una milpa como único vestigio del pobre sacerdote sus anteojos rotos y manchados de sangre. En aquella farsa trágica donde se asesinaba en nombre de la revolución o en nombre de Cristo, nos había tocado jugar el papel de víctimas, sabiendo de antemano que al día siguiente los fanáticos asesinarían o les cortarían las orejas a los maestros rurales acusándolos de ateos y de socialistas. Una locura, un odio, un deseo de destrucción se había apoderado de la gente. Los campesinos, los artesanos, los comerciantes podían carecer de zapatos y comer un puñado de tortillas, pero no carecían de pistola, esa oscura y brillante pistola que les abultaba al costado y formaba parte indispensable de su cuerpo. Era el orgullo, la razón de su vida. Dormían con ella bajo la almohada, la cuidaban más que a su mujer o a sus hijos, y preferían sufrir privaciones y hasta morir de una enfermedad a pensar siquiera en la ignominia de venderla. ¿Me pregunta su ilustrísima si estos hombres eran católicos? He de responderle afirmativamente. Llevaban imágenes de Cristo cosidas en la ala del sombrero, medallas benditas y escapularios colgados al cuello. Asistían a la misa los domingos, guardaban las fiestas y el solo pensamiento de morir sin confesión les erizaba el cabello, lo cual no les impedía considerar que su religión era una cosa y otra muy distinta a la posibilidad nada remota de aniquilar a sus enemigos. Sobre las montañas planeaban en bandada los pilotes, atraídos por el olor de los cadáveres, y las rocas de los caminos se veían pintadas de cruces, señalando el sitio donde había caído un hombre asesinado. No puedo apartar mi memoria de esas cruces o de esos 2 maderos que surgían en los campos, abandonados siguiendo el paso de la muerte. Aún dormido los veía y muchas veces temí volverme loco. En el púlpito, en el confesionario, en sus casas, no me cansaba de sermonearles, de suplicarles, de gritarles: no matarás, no derramarás sangre de tu prójimo. Pero nadie, monseñor, oía mis consejos. Nadie se resignaba a escuchar mis ruegos, ni a deshacerse del arma homicida y la sangre por una ignorada culpa que se expiaba con el sacrificio de millares de hombres inocentes, seguía empapando la tierra de México para que diera su cosecha de cruces pintadas en la roca. 11. Menudeaban, como era de esperarse, las molestias. Una mañana me crucé en el camino con 3 agraristas armados. Cabalgaban formando un grupo compacto y orgulloso de su fuerza. Uno de ellos, cierto joven esmirriado, de bigotillo rubio y ojos azules desteñidos, uno de esos recuerdos que dejan en el campo los hacendados blancos, al verme tiró el cigarro que fumaba y dijo del modo más insolente que le fue posible: el cuervo, el pájaro de la mala suerte. Representaban su comedia. El segundo hombre, gordo, de largos bigotes y muy sucio, recitó su parte. Curita, dijo arrastrando las palabras al estilo del Bajío, ven a cortarnos las orejas si eres tan valiente como dicen.
Fríamente consideré la situación. Podía lanzar el cabello sobre el gordo. Sus fofas mejillas le temblaban visiblemente. Tomar por el cuello al jovenzuelo, que no ofrecería ninguna seria resistencia, y atacar al tercero aprovechándome de su sorpresa. La hazaña era no solo fácil, sino tentadora. Sin embargo, de pronto sentí que la cólera me abandonaba y no respondí una palabra. El gordo, envalentonado por mi silencio, sacó la pistola. Debemos darle al curita una lección que no olvidará nunca, propuso. Los tres, lanzando gritos, vaciaron sus pistolas en el suelo. El caballo encabritado, aunque logré dominarlo en el forcejeo, se me cayó el brevario y las estampas que siempre guardo entre las hojas se regaron por el suelo. Bajé del caballo, recogí el brevario y las estampas limpiándolas del polvo con la manga y sin darme prisa ni volver la cabeza, monté de nuevo y picando espuelas me alejé del lugar. Media hora más tarde un jinete a todo correr me dio alcance. Detuvo su caballo cubierto de espuma y me dijo quitándose el sombrero: «Padre, 3 hombres han sido heridos en una refriega a 2 kilómetros de aquí y me han rogado que sea usted el que los confiese». Volví riendas y hallé a los 3, apartados del camino, echados a la sombra de un árbol. El gordo, sus mejillas le colgaban en forma lastimosa. Me besó la mano y me dijo plañideramente: «Perdóneme, padre, nuestro Señor nos ha castigado». Sí, debo decírmelo continuamente. Dios fue misericordioso conmigo. La oración de mi padre, aquel bisbiseo imperceptible que descendió sobre mí en Sinapecuaro, me sacó sano y salvo de innumerables pruebas, de las que solo desearía referir una más para ser característica de aquella época de violencia. Cierto anochecer me hablaron de un hombre que moría en un rancho lejano. Ensillé el caballo y a la luz de un farol de aceite inicié el largo camino. Llegué a las 2 de la mañana. Una mujer, que se cubría la cabeza con un chal, estaba frente a la puerta y sujetándome por un brazo suplicó: «Padre, aguarde aquí, voy a ver si tiene la pistola». Volvió al rato afligida. «No, aún la conserva en la mano y se está muriendo. ¿Qué podemos hacer?». La aparté suavemente y abrí la puerta. Tendido sobre el camastro se hallaba un hombre. En su rostro huesoso, bajo los arcos salientes de las órbitas, relucían los ojos inyectados de sangre. La masa de pelo era como el plumaje de un pájaro muerto y en la mano derecha sostenía una pistola niquelada. Al mirarme hizo ademán de disparar y gritó: «¡Lárguese!». Una convulsión le obligó a soltar el arma. «¿A qué tanto escándalo?», le pregunté acercándome. «Lárguese», volvió a gritar con menos energía. Agonizaba. Un balazo le había hecho pedazos el codo y estaba lleno de pus hasta la médula. Se oía quemarse la piel reseca y despedía un olor dulce y nauseabundo. «Arrepiéntete de tus pecados y confía en Dios. Ya ves que es sencillo», añadí sacando la estola y la ampolleta de los santos óleos del maletín de viaje. Al terminar de ungirlo, su mano ardiente buscó la mía y me la apretó delicadamente. Afuera se extendía la opresora noche mexicana. El silencio mortal que gravitaba pesadamente sobre los corazones había salvado a un alma y no podía rescatar millares que se me perdían diariamente. Era un pescador que se me había dado como única herencia una red llena de agujeros y por ello se me escapaban las almas, se escurrían inevitablemente y podía considerarme dichoso si después de tenderla una y otra vez a lo largo de una jornada agotadora quedaba un pez atrapado en sus mallas destruidas. 12. Afortunadamente el cansancio me evitaba filosofar acerca de estos asuntos. De pueblo en pueblo y de rancho en rancho, decía misa, bautizaba, auxiliaba a los enfermos, enterraba a los muertos. Mi trabajo se iniciaba en la madrugada con la primera luz y concluía ya bien entrada la noche. Dormía sobre un petate y comía tortillas duras, un jarrón de atole y de tarde en tarde una poca de carne asada. Estaba en la mayor miseria. Seguía la máxima de San Pablo: el que sirve al altar, del altar tiene que comer, y cobraba las misas, los bautizos, las bodas, los entierros, y carecía muchas veces de lo indispensable. Las monedas que me entraban por una bolsa salían por la otra, y el cura de Pénjamo debía socorrerme un poco a regañadientes, y se escandalizaba de lo que llamaba mi prodigalidad. Cuando él bien sabía, y su ilustrísima no lo ignora, que para un espíritu cristiano le es imposible recorrer nuestros campos, enfrentarse al hambre y disponer de algún dinero.
El hambre mexicana no es espectacular como la muerte, sino una ansiedad triste, una inquietud sin finalidad en la que participan los cerdos, los perros, las gallinas. Nada especial. Solo esa inquietud y esos duros picos y esas bocas armadas de dientes y colmillos que buscan en la tierra y en la basura algo que no encuentran nunca. Lo demás no importaba, las aguas cenagosas, la vela de cebo, los mosquitos, los piojos, los harapos. Había más, mucho más que todo eso. El miserable no le tiene apego a la vida y trata de escapar a su dolor por la puerta de la ebriedad y la violencia. Debía referirme a los gritos de los borrachos insultando a sus mujeres, a los llantos desgarradores de los niños y al sentimiento de impotencia que se apoderaba de mí al llevar el viático a las cabañas. Y establezca su reino consolador en medio de esta atmósfera repelente, donde los niños de barrigas infladas gatean por el suelo y la madre, consumida en fiebre, recibe el cuerpo de Jesús transfigurada, mas afuera el brujo aguarda con sus bebedizos y sus ungüentos diabólicos, y yo soy importante para negarle la entrada, porque en el seminario no nos enseñaron medicina y nada puedo hacer para salvar a esta moribunda. Debía, monseñor, referir otras cosas, aludir a las experiencias de mis 20 años de vicaría, solo que temo desviarme del asunto principal y convertir este informe en un interminable catálogo de horrores. 13. No vivía en carne viva esta dolorosa realidad, sino defendido por una coraza de sueños, de problemas internos y de lecturas. Como las aves de los pantanos, mi plumaje, ungido de aceites eruditos, me permitía hundir en las aguas estancadas sin mancharme, o volar muy alto y contemplar las cosas desde arriba, a una gran distancia. Porque la distancia, y lo digo como montañés, es la única posibilidad de hacer tolerable nuestro paisaje, de transformar su osquedad pesada, su realidad de piedra, de cactos y de oponuncias, sus formas inmóviles y trágicas en una música donde los acordes del azul cantan la redención y la transmutación de nuestro desierto. Al principio de mi vicariato, solo leía el brevario o soñaba mientras desfilaban las montañas del Bajío. Más tarde, cuando aprendí a montar, soltaba las riendas del caballo y, protegido con un paraguas, pude entregarme al vicio de la lectura sin ninguna limitación. No era de estarse sentado en una biblioteca apaciblemente, leyendo a rato meditando y tomando notas, sino la satisfacción de un hábito, de una necesidad morbosa, a tal grado que algunas veces el caballo se detenía por sí solo en la placita de un pueblo o en medio de las cabañas de una ranchería, y yo permanecía absorbido en la lectura y con la cabeza llena de historias sin darme cuenta de la gente que me rodeaba asombrada. En 20 años devoré una cantidad asombrosa de libros y de partituras. Aprendí a conocer los extractos de las rocas, las costumbres de los animales y de los procesos orgánicos de las plantas. Durante las noches claras, el trazo lechoso de la Vía Láctea, cortando por oscuras grietas, el suave tejido de la nebulosa de Orión, el brillo límpido de Júpiter, el resplandor de las estrellas azules y de las estrellas rojas, de las estrellas que parpadean y nos hacen guiños, y de señales, el centro palpitante de la galaxia. El espectáculo, en fin, del viejo cielo siempre nuevo, quien advierte la muerte de una estrella cuando millones nacen y millones viven, quemándose y transformando en luz la inerte materia del espacio, me atraía con la fascinación de un abismo. Adivinaba en ese trozo de universo la parte de un gran todo, la clave de un secreto turbador que yo no podía descifrar, temiendo que mi fe se destruyera y el único apoyo de mi existencia se precipitara en la nada. 14. En 1956, hace 3 años justos, su ilustrísima tuvo a bien nombrarme cura de Tajimaroa. Los malos caminos me habían molido los huesos y pensé con alivio que para este sacerdote andariego, cercano a los 50, había llegado el momento de hacer un poco de vida sedentaria. Tajimaroa descansa en un angosto valle, tan angosto que casi merecería el nombre de cañada. Aunque los montes se le vienen encima, no abruptamente, sino de un modo solemne y majestuoso, con anchos respiros de verdes parcelas, de claros jugosos donde se dibujaban las aldeas y la simetría de los maizales. De cualquier modo, es posible hablar de una invasión, de un atropello, de una belleza grandiosa que desciende sobre nosotros con una violencia de una claridad, reduciendo a la nada los tejadillos del pueblo. La iglesia, según lo recordará su ilustrísima, es una tosca construcción del siglo XVI.
es decir, un alto cubo de piedra coronado de almenas, en todo semejante a los que levantaron los franciscanos durante los primeros años de la conquista. Pero aquí el fraile constructor debió ser un aprendiz, un mero aficionado en el mejor de los casos, porque temeroso de que un día su alto cubo de piedra se derrumbara sobre la cabeza de los fieles, lo rodeó por todas partes de enormes contrafuertes. El del Arcide resultó particularmente disparatado, de modo que la iglesia, a pesar de su carácter de fortaleza, causa el efecto de un monstruo inválido sostenido por muletas descomunales. Con sus deformidades y sus bizarros aparatos ortopédicos, la iglesia no está despojada de encanto. El tiempo y las lluvias han ennegrecido las piedras, echando encima de los contrafuertes un rico tapiz de oxidaciones rojizas y de tupidos líquenes, que tienen la suavidad y los tonos del viejo terciopelo. El claustro adosado a la iglesia, que me sirve de habitación y de curato, es también chaparro y de columnas nada airosas. Los cuartos oscuros huelen a humedad, cosas estas que no me desagradan, pues soy muy mochuelo, que prefiero vivir entre las ruinas y no en las casas modernas o en esas iglesias donde los estornudos retumban como cañonazos, y donde Jesús parece sufrir más a causa de los pecados del arquitecto que a causa de los nuestros. Un extenso jardín de viejos árboles añosos, que en las noches de viento gimen como arboladuras de navíos, rodean la iglesia y el claustro y completan el perímetro de la parroquia. No dispongo de ocio para recorrer mis dilatados dominios, y solo después de la misa asomo raramente las narices por el pueblo. Es una aldea, un pueblo grande de calles rotas y casas de ladrillo. El cemento, un pesado balcón, una marquesina o el monumento hidalgo pone aquí y allá su feo parche en el conjunto ruinoso y anodino. A las 7 se abren las tiendas y los talleres de los artesanos. Las escobas se empeñan, inútilmente desde luego, en desterrar el polvo. Los niños corren a la escuela llevando sus mochilas y la niebla que dora el sol disimula los hoyascos y las piedras quebradas de las calles, donde flota un olor a pan, a cuero y a madera recién cortada. Los dueños de los comercios importantes situados en la plaza son unos pequeños monarcas. Cargados de hijos y de nietos, no se resuelven a descender de su trono comercial y se les ve encorvados como garabatos, sentados detrás del mostrador, vigilando todo por encima de sus gafas empañadas, o de pie, con las tijeras en la mano, cortar las telas de colores chillantes, resoplando y sudando, ya que esa clase privilegiada se divide en viejos muy flacos o muy gordos, y no hay posibilidad de hallar entre ellos un término medio. La animación se concentra en el mercado, lleno de gritos y de humos. Humean las reses abiertas en canal, la barbacoa caliente envuelta en sus pencas de maguey y regada de sal gruesa, las ollas de tamales, atole y chocolate, y las cabezas de toro recién salidas del horno, con los cuernos dorados por el fuego y los ojos blancos que son la especialidad de Tajimaroa. Sin lugar a duda, en el mercado se congrega lo peor y lo mejor de mi feligresía. Estos carniceros de ojos agudos y brillantes, que trabajan entre montones de carne sanguinolenta, o estas arpías de cabezas envueltas en sus desteñidos rebozos, y estas yerberas, mitad brujas, mitad gorgonas, que se meten en las casas y chismorrean a todas horas inventando cuentos fantásticos o participando en riñas descomunales. Si bien dan mucho trabajo, yo debo confesarle a su ilustrísima que mi corazón está con ellos y no con los viejos mercaderes de la plaza. Hombres tiranos y ambiciosos, aunque revestidos de falsa mansedumbre, su anhelo de posesión se proyecta en las hijas a las que desearían tener bajo su puño celoso y autoritario el resto de sus años. La muchacha, después de sostener un noviazgo secreto y erizado de peligros, habla de una posibilidad matrimonial y entonces el viejo le vuelve la espalda con la cara crispada y se concreta a decirle las temidas palabras: «Hija, yo pensaba que me ibas a durar toda la vida». Los hombres del mercado carecen de semejantes complicaciones. Son unos seres elementales que se vengan de la falta de oportunidades y tomando y dejando a las mujeres sin escrúpulos, embriagándose o riñendo de modo salvaje, como si en el fondo de sus conciencias primitivas latiera un propósito de aniquilamiento. En este mundo de pasiones vírgenes, las mujeres siempre llevan la carga más pesada. Privadas de la libertad y de los brutales desahogos de los hombres, abandonadas casi siempre, deben encarar la realidad dócilmente. Aquí hay dos sorpresas. Esa mujer prematuramente envejecida que habla alegremente acurrucada detrás de su olla, se ha levantado a las 2 de la mañana para hacer los tamales y a las 5 ha venido al mercado. Concluida la venta, prepara la comida del marido, un holgazán borracho,
y a las 7 de la noche se sentará en la orilla de la acera, esperando a que arrojen al marido de la cantina, como se arroja un fardo, lo cual ocurre invariablemente todos los días del año. Y allí se está, haga frío, llueva o truene, hasta que el hombre vuelve en sí y puede llevárselo a la cama. Yo le aconsejo, déjalo tirado, déjalo que reviente, mujer. Es un miserable que sostienes con tu trabajo y él en cambio te golpea. ¿No tienes compasión de ti misma? Ah, señor cura, responde, esta es mi cruz y debo llevarla con alegría. Su vecina, esa otra mujer que envuelve en un chal negro su rostro altivo y seco, como tallado en un trozo de madera oscura, ha visto perderse a sus 2 únicas hijas. Las 2 fatigadas de rodar han vuelto a la casa materna con hijos y ella debe mantenerlos a todos vendiendo zapatos y cintas entre las moscas y el lodo del mercado.